¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Los saluda Ángela Collazos y esta noche les comparto 3 historias que nos invitan a celebrar, a soñar y también a reflexionar. Conoceremos esos nombres únicos que nos hablan de identidad y creatividad, a inspirarnos con la historia de Faber Burgos, un joven que está demostrando que en Colombia la ciencia también puede llegar hasta el espacio. Y a conmovernos también con la lucha incansable de quienes se dedican a encontrar a los desaparecidos en medio del dolor, pero con la esperanza intacta. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y organizaciones como la Corporación Reencuentros trabajan hombro a hombro con antropólogos, forenses, firmantes de paz y exmilitares en un esfuerzo único que une a víctimas y antiguos actores armados por una misma causa: devolver la dignidad a quienes fueron arrancados de sus hogares y permitir que las familias cierren sus duelos. Son personas particulares que están dedicando todos sus esfuerzos a la titánica tarea de identificar restos que están esparcidos en varios cementerios del país. En este caso fuimos hasta el cementerio central de Palmira, Valle del Cauca, que guarda cientos de cuerpos sin identificar del conflicto armado que ha vivido Colombia. Historias que no deberían repetirse. Además, en Colombia el nombre es mucho más que una palabra. Es identidad, herencia y a veces un acto de creatividad desbordada. Entre los millones de registros civiles aparecen los más comunes, pero también verdaderas rarezas que no tienen tocayo. Desde Walt Disney de Jesús y Baloncita, hasta creaciones como Yatlexa o Smilder Max el Freddy. Mientras algunos nombres nacen de telenovelas, marcas o combinaciones familiares, otros reflejan tradiciones indígenas y afro que enriquecen la diversidad cultural del país. A diferencia de otras naciones, en Colombia no existe una ley que limite la elección, lo que ha permitido una explosión de originalidad en los registros. Sin embargo, especialistas advierten que un nombre poco común puede marcar la vida de una persona, abrir puertas o cerrarlas. Hoy nos asomamos a este tema entre lo anecdótico, lo cultural y lo sociológico, revelando no solo cómo nos llamamos, sino también quiénes somos y qué historias cargamos detrás de cada sílaba. Y también Faber Burgos Sarmiento, creador de contenido científico y referente educativo con millones de seguidores en sus plataformas digitales, ha logrado que la curiosidad se convierta en motor de inspiración para miles de jóvenes con sus videos en los que habla de manera muy amena sobre ciencia. Graduado de un colegio público en Patio Bonito, ha llegado a obtener 2 récords Guinness y ser candidato a convertirse en el primer astronauta colombiano. Hoy les tenemos su historia, la prueba de que la ciencia también puede sembrar futuro y cambiar narrativas, de esos influencers que valen la pena, científicamente comprobado. Empezamos. En Colombia hay una herida que nunca ha cerrado. Más de 124.000 personas desaparecidas siguen siendo un vacío en las mesas familiares, un eco vacío en los cementerios y un dolor que no se extingue. No son cifras, son hijos, hermanos, padres y madres que un día se desvanecieron en medio de la guerra. Hoy en ciudades como Palmira, en el Valle del Cauca, familias, investigadores, excombatientes y militares retirados remueven la tierra buscando huesos, rastros, cualquier señal que devuelva la identidad a los que dejaron de estar. En esa labor, la desaparición forzada deja de ser un silencio y se convierte en la esperanza de que la verdad pueda abrir un camino hacia la verdad. Un potente relato de nuestro periodista, Juan Cuesta. En Colombia, más de 124.000 nombres siguen en la sombra de la desaparición forzada, una herida abierta que atraviesa generaciones. Detrás de cada cifra hay una madre que espera, un hijo que pregunta y una familia que busca respuestas. Nosotros con el tiempo ya no lloramos tanto como cuando tenemos que hablar, pero que hay ese dolor aún existe, ¿no? La unidad de personas dadas por desaparecidas, creada tras el acuerdo de paz, se enfrenta al reto de encontrar a quienes se desvanecieron en medio del conflicto armado. Su labor es netamente humanitaria y extrajudicial. No persigue culpables, pero sí caminos para que la ausencia deje de ser un silencio interminable. Él desapareció a los 16 años porque lo reclutaron forzadamente.
Después de allí nos dimos cuenta, desapareció aproximadamente como 22 años, el cual no nos dimos cuenta dónde fue ni nada, lo anduvimos buscando. Luz Argelis se refiere a su hermano, un joven combatiente de las extintas FARC, mientras María Graciela se refiere a su hijo, militar que desapareció en medio de un combate en Puerto Merizalde, en Buenaventura. Lo que tienen ambas mujeres en común no solo es la búsqueda de sus seres queridos, sino el dolor de una guerra que desaparece y cercena las esperanzas de tener a los suyos en su hogar. La paz se construye de un perdón de corazón, tiene conciencia, porque si uno no perdona de corazón, pues no está haciendo nada. Y uno, a pesar de todo que haya sido, yo sé que todos cometemos errores, todos, digamos, un día vamos a fallecer, vamos a morir, ¿sabes? Entonces yo digo, no, pues ya, en este caso ya le tocó a mi hermano, ya a otras familias, sé que es difícil, pero hay que aceptar. Porque si uno no comienza desde nuestro corazoncito es el que se va a enfermar. Aunque hoy habla en forma reflexiva, Luz tuvo que abstenerse de buscar a su ser querido por miedo a una persecución. Hay quienes hoy siguen considerando esto como una práctica ilegal. Solamente con las indagaciones que realizamos, era que a él lo habían asesinado en un combate por Corinto. Eso nomás nos daban información a nosotros. Entonces, igual nosotros no poníamos ninguna denuncia porque teníamos temor. El temor era que nos judicializaran y que nosotros fuéramos a la cárcel, como familia. Pero tampoco para los familiares de la fuerza pública han sido fácil este proceso. María Graciela en algún momento sintió desfallecer y lleva 3 años aún buscando a su hijo. Inicialmente lloraba mucho, lloraba y quería morir. Pero después analicé, me paré frente al espejo y dije yo, venga, a tu hijo no le hubiera gustado verte aquí. Y empiezo nuevamente a querer vivir. Ese deseo de querer vivir la llevó a la Corporación de Desarrollo Regional, entidad que la enlazó en el proceso de la búsqueda de su hijo. Ha llorado hasta agotarse, pero sigue con la esperanza de encontrar a su hijo en el estado que sea, porque su vida es digna y espera rendirle tributo para cerrar ese capítulo. Porque si algún día aparece lo que yo quiero que aparezca de mi muchacho, no voy a pensarlo 2 veces en llevarlo allá, porque es donde van a estar nuestros desaparecidos. Si yo lo meto en Jamundí, por ejemplo, que es donde yo pertenezco, va a ser parte de un muerto más. Pero si yo me lo llevo para Palmira, es mi desaparecido, nuestra familiar desaparecida. María se refiere al cementerio central de Palmira. Este cementerio está dividido en 2 patios. En el primero son habituales las visitas, mientras que en el patio 2 no tanto. A este le llaman el patio del olvido. Siempre está solo, realmente cantábrico y desolado. Según la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en este cementerio se estima que puedan haber 670 cuerpos, de los cuales se presume puedan ser víctimas de conflicto armado. Hasta el momento, solamente se han encontrado 67 restos óseos. Encontrar estas víctimas no es fácil, más porque las prácticas de las administraciones públicas no han sido lo suficientemente adecuadas a la hora de inhumar los cuerpos para hacer espacio y recibir otros. Desde hace un tiempo, desde el 2014 hacia atrás, esos cuerpos eran inhumados en tierra y eso tiene un problema. Y ahí es lo que, vemos, claro, ahí estaban ellos. Desordenados digamos, en inhumaciones colectivas, ¿no? Una inhumación colectiva implica que los huesos se mezclan, las osamentas. O sea que hace más difícil determinar la identidad de esa
Claro, persona. y la individualidad de esa persona. En el Valle del Cauca, Palmira se ha convertido en un centro de recepción de muchos de estos cuerpos por su posición estratégica en el conflicto armado al estar detrás de la Cordillera Central, un corredor estratégico que distintos grupos armados se han disputado. Es por esa misma razón que encontrar un cuerpo en este universo no es necesariamente de personas que hayan nacido o criado en Palmira, sino que muchas llegan acá seguramente por haber caído en combates cerca a esta zona. Hay cuerpos que son recuperables y por ahí fue por donde llegó la unidad, ¿no? Familiares que nos decían, yo creo que mi familiar murió en tal fecha, lo buscábamos en el registro de medicina legal, lo encontramos, se reprocesaba la necrodactilia, nos daba esa identidad y luego hemos podido pues ubicar a algunos. Esa fue la puerta de entrada. En la unidad de personas dadas por desaparecidas trabajan antropólogos, médicos forenses, fotógrafos, entre otros. Una cantidad de especialistas que tienen como principio la neutralidad entre las víctimas. Que no sepan la identidad de la persona que está bajo tierra no les quita la condición de ser humano. Si les toca levantar la tierra una y otra vez, lo hacen. Además, otro de los principios importantes es encontrar a las personas con vida, aunque la mayoría de las veces aparezcan solo su osamenta. Nunca nos vamos a cansar de buscar, porque la búsqueda repara, la búsqueda es justicia, la búsqueda es verdad. Sandra hizo parte de las extintas FARC. Estuvo en La Habana en la firma de los acuerdos de paz y hoy está en Palmira, ayudando a encontrar desaparecidos como parte de su camino personal de reparación. En esa época estaba muy marcada el tema del narcotráfico, sobre todo en Tuluá, mi departamento que amo, y el Valle. Allá a la salida de los colegios pues estaban los hombres al servicio del narcotráfico, los lavaperros, que usted conoce muy bien esa palabra. Y ellos saludos, le mandó el patrón, que si quiere salir, que seamos a una finca. Y claro, eso a muchas niñas jóvenes les caló, pues era la moda, el tener la moto, el tener la vida fácil, o fácil no, como también esa cooptación a través del dinero de las jovencitas. Y pues yo no quería esa vida para mí, y por eso sencillamente me fui a las FARC buscando también una forma también de defenderme como mujer, ¿no? Porque ser mujer en este país es también muy difícil. Sandra se unió a los 17 años de edad a las FARC. Cuenta ella como mecanismo de defensa. Buscaba crear una coraza para que no le llegara una vida impuesta por la moda traqueta, aquella que en Colombia todavía deambulaba por las calles de nuestro país, como Pedro por su casa. Uno entra, es una estructura política militar y claro, allá las mujeres aprendimos a manejar fusil, ametralladora, de todo, pues porque estábamos en una guerra, no estábamos en un paseo de campo, ni estábamos entrenando en un centro de recreación a tiro al blanco, ¿no? Era una guerra. En Colombia se ha habido una guerra muy profunda y allí tocó empuñar el arma. Y te tocó confrontar. Claro, el tema con los paramilitares, tocó pelear con ellos, con la fuerza pública, con el ejército, con batallones de contraguerrilla. Claro, tuvimos episodios del Plan Colombia, todo el Plan Colombia en el año 2000, 2002, 2004. Sandra hace parte de la corporación Reencuentros, estudia sociología y trata de entender el contexto de toda esta violencia en el país. Su trabajo en la corporación Reencuentros es la de documentar los casos de personas desaparecidas. Por eso la importancia de preguntar muchas veces cómo iba vestido. ¿Cuál fue la última vez que lo vio? ¿Dónde lo vio? ¿Tenía amigos cercanos? ¿Hacia dónde te dijo que se iba? Siempre uno confía en alguien, ¿no? Y esas preguntas tan repetitivas que a veces a la gente les duele recordar es una gran importancia para poder armar el rompecabezas de esta persona. ¿Dónde podría haberse ido? ¿Dónde está? Ese mismo dolor lo ha experimentado Sandra por la desaparición de su hermano y no saber qué respuesta darle a su madre. Ahora, más que todo, ahorita que estamos en la Corporación Humanitaria de Reencuentros como documentadora, me ha pasado enfrentarme a mi propia madre, de preguntarme dónde está Miguel. Miguel era mi hermano, tenía 17 años, lo mató el ejército en zona rural de Tuluá, y su cuerpo
no lo encontramos. O sea, fue llevado a un cementerio, enterrado con muchos más como NN, y el día de hoy no aparece su cuerpo por ningún lado. Y soy documentadora y he encontrado otras personas que buscan, he encontrado otros familiares, y a mi hermano no le pude encontrar. También tenemos un tío desaparecido y no hay respuesta para esta madre ni hay respuesta para esa familia que a su vez es la mía. La Corporación Reencuentros representa a comparecientes y firmantes de paz de las extintas FARC, mientras que la Fundación Comité de Reconciliación representa a los de la Fuerza Pública. Allí también labora el mayor retirado Bareño, donde un error en una operación que él dirigía le costó la vida de una persona protegida. Estamos trabajando con firmantes de paz. Algún momento estuvimos en la guerra, 2 grupos armados enfrentados. Hoy estamos trabajando para un objetivo común, que es la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En este cementerio trabajan cerca de 35 comparecientes, donde Diego Bareño supervisa la realización de bóvedas para dar cristiana sepultura a los cuerpos hallados en descomposición, ya identificados por sus familiares. Hay experiencias en algunos otros lugares, y la misma fundación tiene esta experiencia, que firmantes de paz y comparecientes de la Fuerza Pública, cada uno trabajando por su lado. Acá no, acá nosotros comenzamos con unos talleres de sensibilización, primero Fuerza Pública, luego Fuerza Pública con con firmantes de paz, y podemos llegar, como digamos así, a interactuar, y podemos unirnos en un gran esfuerzo para poder trabajar en conjunto. En Colombia y en buena parte del mundo, este es el único proyecto donde se unen en el mismo escenario ambas orillas de quienes han vivido el conflicto para trabajar por una misma causa. Aquí no estamos para juzgarnos, sino para encontrar una respuesta. Sabemos que no todas las vamos a encontrar, pero sí una persona que encontremos es una familia que descansa, que hace su duelo, que puede llorar a ese ser querido y decir, aquí está. Tristemente, la labor que desempeñan muchos de estos comparecientes y firmantes de paz se ha visto amenazada por grupos con intereses ajenos. Ha habido profanación y saboteo de las tumbas donde adelantan labores de búsqueda. Sin embargo, siguen tejiendo lazos y manteniéndoles más fuertes. Tienen un muro que representa la unión entre familiares, víctimas, comparecientes y firmantes, y esperan que este modelo se replique en el resto del país para que quienes atraviesan por situaciones como estas puedan cerrar esos ciclos de dolor y asumir un duelo completo. Hoy hay trabajando en este cementerio 25 comparecientes y 72 firmantes de paz, quienes han logrado adecuación de 600 bóvedas y siguen construyendo con esperanza un camino hacia la verdad y la no repetición. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. El nombre es nuestra primera carta de presentación, la huella sonora con la que el mundo nos reconoce desde que nacemos, e incluso según creencias religiosas, el título de nuestro libro de la vida. Algunos son clásicos y repetidos hasta el cansancio, pero otros parecen salidos de la imaginación más audaz, nombres únicos, sin igual, sin tocayo. En Colombia abundan desde los inspirados en estrellas de cine y marcas famosas hasta combinaciones inverosímiles o creaciones que parecen inventar un nuevo idioma. Entre la tradición, la herencia y la extravagancia, los sin tocayo nos revelan no solo la creatividad de los padres, sino también las historias, los sueños y las contradicciones de una sociedad que se nombra a sí misma de maneras sorprendentes. Una historia de nuestro periodista, Luciano Silva. El nombre es una de las cosas que nos identifica después de nacer. Es una conexión entre nuestra identidad y la manera como el mundo nos empieza a reconocer. Pero esto es algo que no depende de nosotros, al menos no lo elegimos. Un nombre es mucho más que una palabra, es una melodía íntima que nos acompaña a lo largo de la vida. Sin embargo, algunas veces estas palabras resultan ser diferentes, pocos comunes o únicas. Por eso hoy en Extraordinario analizaremos cuáles son aquellos nombres diferentes, únicos o, como dicen por allí, sin tocayos.
Cuando de nombres se trata, existen para todos los gustos. Están los más comunes como José, Pedro, Juan, Rafael, María, Rosa, entre otros, pero también existen aquellos que resultan diferentes, extraños y en la mayoría de los casos de orígenes desconocidos. En Colombia se han encontrado desde nombres inspirados en personajes de telenovelas o películas hasta combinaciones de sonidos e incluso números, como Walt Disney de Jesús, 6, Bachman Roberto, Baloncita, Jesucristo, entre muchos otros. ¿Y usted, cuáles son los nombres más extraños que ha escuchado? Escuché a una persona que se llama Liet, que era como L-I-E-D, que era como la fusión de Lauris y Edward. Porque cada vez hay nombres más raros, ¿no? Digamos, hace mucho escuché un nombre que era 6, el número 6 también. Entonces, no sé si cada vez yo creo que hay nombres más raros y más se escuchan muchos nombres de jugadores de fútbol o de gente famosa. Pero no solo en Colombia existen nombres raros. En algunos países de Latinoamérica también pueden encontrarse verdaderas joyas de la originalidad. Eso se escuchan nombres rarísimos como Junaiker, Brian, ¿qué te puedo decir? Jubilee Daisy, unos nombres que extraterrestres. Los nombres son ese eco o sonido primordial que responde a nuestro paso entre la multitud. Cada sílaba lleva consigo nuestra presencia. Es considerado por muchos nuestra carta de presentación. Es la primera forma en la que yo me llamo, la primera etiqueta que me pone. Mira, antes de que nos pongan la etiqueta de ser desde las buenas, psicóloga, mamá, esposa, flaca, gordita, alta, mona y demás, la primera etiqueta que nos ponen es el nombre. Es tan importante y genera tantas conexiones neuronales que el nombre es esa palabra clave con la que tú puedes despertar a alguien cuando está dormido. Si quieren despertar a alguien profundo, díganle al oído su nombre completo y se va a despertar. Hay nombres que se transmiten de generación en generación como un legado familiar, mientras que otros surgen de la creatividad o el deseo de singularidad de nuestros padres, muchos influenciados por contextos sociales o personajes que gozan de popularidad. La primera puede ser por esa búsqueda de diferenciación, esa búsqueda de identidad. Yo quiero que mi hijo sea único, que mi hijo no tenga tocayo como tú decías, que mi hijo resalte y se diferencia y se sienten como, wow, o sea, este nombre no lo tiene nadie, muy orgullosos de su nombre. El segundo puede ser porque quieren extender sus gustos personales a través de su hijo. Entonces vemos, por ejemplo, mi futbolista favorito es Messi, entonces le voy a poner a mi hijo Messi porque quiero que mi hijo lleve ese legado de Messi. Otra razón muy común y es como romper con esos patrones también generacionales, como que bueno, yo tenía el nombre de mi abuelo el de mi bisabuelo y demás, y yo ya no quiero más eso, entonces como en rebeldía y oposición a lo que sus propios padres les pusieron, asignan nombres diferentes a los que hay generacionalmente en la familia. La creatividad parece no tener límites. Hay quienes han sido bautizados con palabras que evocan lugares lejanos, marcas reconocidas o incluso términos del idioma inglés adaptados a una fonética local. Por eso, para entender mejor acerca de este tema, consultamos con el profesor Ricardo Nausa, experto en lingüística y profesor de la Universidad de los Andes. Bueno, profe, entonces estábamos viendo, analizando pues estos nombres que son pocos comunes, de pronto diferentes, únicos tal vez. Entonces, ¿cómo entender cuál es el origen, cierto, de estos nombres que a veces uno como ciudadano no sabe de dónde provienen? Pues una primera forma de ver esto de los nombres atípicos es entendiendo el nombre como un marcador de identidad, un marcador cultural. Entonces, cuando nosotros pertenecemos a nuestra cultura, a los grupos sociales, uno o puede hacer cosas para quedar como los demás, y esos serían los nombres comunes, los que llamaríamos típicos, y nuestros papás nos ponen esos nombres pues para no quedar como los raros de la comunidad, pero también dentro, parte de la construcción de nuestra identidad es qué nos diferencia de los demás, quiénes somos nosotros. El mismo nombre dentro de la casa funciona para diferenciarnos de nuestros hermanos, tenemos los apellidos. Y en una comunidad, un nombre atípico pues sería el deseo de nuestros papás que nos vean distintos, originales, y pues eso sería la forma de explicar los nombres atípicos. Como de resaltar de pronto en la sociedad. Claro, o sea, en una sociedad que está llena de Carlos, de Alejandros, y pues tener un nombre atípico es, bueno, a él se le diferencia, se le reconoce por el nombre. Entonces, ahí se podría ver como una buena intención cuando los papás les ponen los nombres a los hijos. Los nombres pueden reflejar los sueños y anhelos de quienes los eligen, pero otras veces parecen una apuesta a un futuro incierto. Algunos estudios realizados al respecto han reflejado que aquellas personas que poseen nombres pocos comunes tienen menores posibilidades en su vida profesional. De hecho, pues hay dos casos así que vienen a mi mente en este momento. Uno, un estudio que se hizo en Inglaterra en el que se mandaron 4.000 hojas de vida aleatoriamente, pero pues eran ficticias,
Y la característica es que estas hojas de vida tenían nombres atípicos. Atípicos porque no eran los nombres comunes en inglés y atípico porque pertenecían a grupos étnicos. Usted sabe que pues, Inglaterra es un país con mucha inmigración, entonces de distintos países. Pues lo que sucedió fue que muchas de estas fueron rechazadas, ¿sí? Claro. Y eran rechazadas más que las que tenían nombres típicos. En el caso colombiano, por allá en 2003, aquí en la Universidad de los Andes se hizo un estudio, lo lideraba Alejandro Gaviria, estaba María Palau, no recuerdo el nombre del otro investigador, y utilizando datos del DANE, no recuerdo la encuesta, una de las encuestas del DANE, encontraron dos cosas importantes. Una, que esos nombres atípicos normalmente son los padres de las personas que tienen nombres atípicos, normalmente pertenecen a zonas rurales, a comunidades de estatus socioeconómico bajo y que no tienen educación. Entonces es como la primera conclusión del estudio. Y la segunda es que ya en cuanto a lo laboral, cuando comparaban los ingresos, el sueldo que ganaban, encontraron que en el caso de los hombres, digamos en el estatus socioeconómico medio, había una tendencia de 10% menos de lo que ganarían las demás personas. Y en el caso de las mujeres era un 17% menos. A diferencia de otros países de la región como México y Argentina, donde existen normativas que buscan limitar o prohibir nombres considerados extravagantes, ofensivos o que pueden afectar el desarrollo de la persona, en Colombia la elección del nombre se realiza con total libertad, pues no hay una legislación estricta que regule o prohíba los nombres. El nombre es un derecho fundamental. El nombre además es lo que nos permite identificarnos y diferenciarnos de los demás. En Colombia lo que dice la legislación es que y dice el nombre está compuesto por el nombre, o sea, el prenombre y los apellidos de una persona, pero no hay limitaciones sobre cuál es el nombre que se le va a poner a nuestros hijos. El apellido sí demuestra la filiación paterna y materna. Esto permite que en las actas de nacimiento se recojan nombres desde tradiciones ancestrales hasta experimentos lingüísticos y homenajes culturales o comerciales. Esta amplitud da pie a tanta diversidad onomástica y a la aparición de nombres que en otros contextos jamás serían admitidos por un registro civil. Encontramos hoy en día, bueno, y siempre creo unos nombres que no son comunes o que no tienen tocayo. En nuestra base de datos este año encontramos, digamos, más de 8,000 sin tocayo en lo que revisamos, pero pues unos que nos llaman mucho la atención como Aya, Chula, Alci, Tarsila, Avi y de ahí en adelante pues efectivamente hay una cantidad importante de nombres que no son comunes y que no encontramos tocayo en la base de datos. Según la Registraduría Nacional, en 2024 se registraron 11.449 nombres sin tocayo, entre los que destacan Mafalda, Ebenezer, Arte y Tea, así como varios Melchor, Baltasar y Gaspar, con 7 casos en total. Pero también se registraron otros bastante curiosos como Agripino, Adelfín, Obaldino, Lindo, Cúcuba, Mike Specter. Y si hablamos de nombres largos, también se han registrado en Colombia nombres masculinos como Olocoina Viviel, Esmail Marfredi y Niguaris Levis, y femeninos como María Paula Brigitte Martinique Gispi Piridi y Brigitte Anillaret Rosemary Alejandreta. No obstante, en Colombia también existe la posibilidad de que la persona que no se siente identificada con su nombre pueda iniciar el proceso para cambiarlo. Es un proceso relativamente fácil, se hace por escritura pública. La persona va a una notaría, hace la solicitud de cambiar su nombre, se hace la escritura pública y con esa escritura pública se hace el reemplazo en el registro civil y luego la rectificación a los documentos de identidad. Realmente es un proceso muy fácil. La ley en principio dice que se puede hacer por escritura pública por una sola vez. Sin embargo, hay unas excepciones en que la Corte dice que puede hacerse por escritura pública por más de una vez. Recientemente surgió la noticia a través de las redes sociales donde al parecer una niña nacida en el país había sido registrada con el nombre de ChatGPT. Sin embargo, luego se confirmó que fue solo un rumor que creció como la espuma en redes sociales e incluso en portales de medios nacionales. En nuestra base de datos no hay ningún niño o niña que esté registrado como ChatGPT. Ahora, lo que tú me dices, no te extrañe que en un tiempo corto
o a mediano plazo efectivamente aparezca en un registro civil un niño con este nombre. Pero tomando en cuenta que en nuestro país no existe una legislación que prohíba ciertos nombres, ¿es posible que las nuevas tecnologías y herramientas digitales influyan en los nombres del futuro? Sí, de hecho en Colombia hay varios casos similares. Y los estudios que les contaba que estudian como las tendencias, cuáles son como los criterios a la hora de poner un nombre, que están lo religioso, el que sea castizo, también hay una que dice que tiene que ver con los eventos particulares que suceden en una época. Hace muy poco tuvimos el COVID y de ahí salieron chicos que se llaman COVID. Sí. No sé en Colombia, pero sí están registrados en varios países del mundo que pues al hijo le pusieron COVID. O pandemia. El de ChatGPT, hace poco escuché, yo escuché el rumor, pero creo que es una noticia falsa, pero no tendría nada de raro que eso sucediera. Por otro lado, existe la tendencia creativa de formar nombres a partir de la combinación de los propios nombres de los padres o familiares que dan una singular variante de originalidad. La mayoría de estos nombres así tan compuestos o tan rebuscados, por llamarlo de alguna manera, son esas personas que buscan, como lo que te decía inicialmente, esa creación de identidad. Mi hijo es único, mi hijo es diferente, pero mi hijo como un instrumento para, ¿sí? Porque es que no importa si a veces si la atención es buena o mala, no importa si me hace bullying, es que me hice viral en TikTok, entonces eso me hace diferente y me hago viral, y los papás no alcanzan como a ver esas consecuencias. Generalmente son padres muy jóvenes o de unos niveles socioeconómicos o socioculturales muy particulares. Lo que pasa por la mente de esas personas cuando son en la edad adulta es que empiezan a generar unas crisis de identidad, a avergonzarse, a tener pena, a tener miedo, porque lo que hablábamos, imagínate un ingeniero, vas a querer ir donde un abogado, donde un médico que tenga un nombre como, no sé, ChatGPT, si puedes elegir un Juan Jiménez, por ejemplo. Este tema nos invita a reflexionar al momento de elegir y colocar un nombre a una persona, a nuestros hijos. Es importante saber que esas palabras son la llave que abre la puerta a un relato personal, son ese hilo visible que va tejiendo nuestra identidad en la sociedad. Nosotros siempre vamos a respetar la normatividad y es un derecho de los padres escoger el nombre de sus hijos. Sin embargo, creo que puede ser más fácil la vida en la medida en que no tengan que entrar de una a defenderse, porque el nombre pues es menos común, puede generar algún tipo de bullying, pero pues el mensaje principal es que nosotros somos muy respetuosos de la norma y el nombre va como lo decidan los padres. Por más comunes o extraños que parezcan, los nombres responden a la riqueza de motivaciones, dejando claro que detrás de cada uno de ellos hay historias, tradiciones y muchas veces un acto de creatividad o simplemente un homenaje a lo inesperado. Pensarse el nombre del hijo y no solamente de este niño cómo lo voy a llamar, sino que es como los otros lo van a llamar, como los otros se van a referir a él, que hagan el ejercicio de pensar, bueno, y si le pongo este nombre, ¿cómo le dirán los amiguitos? ¿Cuál es ese nombre de cariño que le voy a decir a mi hijo? Es que si mi hijo se llama Jerónimo, le voy a decir Jero de cariño. Pero si mi hijo tiene este nombre raro, ¿cómo lo puedo abreviar? Se llama ChatGPT, ¿cómo le digo de cariño? Chat. ¿Y cómo se va a sentir si le digo chat? ¿Sí? Y piensen que es algo que nos va a acompañar toda la vida a largo plazo y que no sea una cruz, sino que es algo, una bandera que mi hijo quiera llevar. ¿Y usted sabe cuál es el origen de su nombre o de dónde proviene? Y si está pensando en colocar un nombre a su bebé, ¿qué tiene en mente? Gracias por seguir embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. Faber Burgos Sarmiento pasó de ser un soñador curioso entre libros sobre ciencia a convertirse en un referente mundial de la divulgación científica. Con millones de seguidores, 2 récords Guinness y un objetivo que parece de otro planeta como ser el primer astronauta colombiano, su historia es una prueba contundente de que la ciencia también puede llevarnos hasta donde creemos imposible. Porque sus herramientas y habilidades comunicativas lo han convertido en un influencer de esos que valen la pena y además científicamente comprobado. Una historia de nuestra periodista, Edaliana Arias. ¿Quién pensaría que entre libros olvidados naciera un sueño que hoy tiene un joven a punto de cumplir su mayor hazaña? ¿Ser el primer astronauta colombiano? Él es Faber Burgos Sarmiento, bogotano nacido en El Tintal, ubicado en la localidad de Kennedy, en la capital del país. Es creador de contenido educativo que ha convertido la ciencia en inspiración para muchos jóvenes. ¿Cómo
podemos hacer un barco de energía solar, vamos a hacerlo. Y actualmente cuenta con casi 12 millones de seguidores en todas sus redes sociales con público en todo el mundo. A sus 33 años ha logrado 2 récords Guinness y un sinnúmero de reconocimientos que lo tienen soñando en grande. Hoy conocerán su historia que demuestra que nuestro país está lleno de personas talentosas, capaces y estudiosas, y que cuando los sueños se apoyan en el amor de la familia, no hay cielo lo suficientemente alto para detenerlos. Sería una locura, porque lo tengo acá, y yo creo que más allá de ser el primero o el último o lo que sea, es poder llevar realmente ese mensaje de inspiración para que los chicos se den cuenta de que no importa si eres estrato 1 o estrato 2, si no tienes mucha oportunidad cuando ves tu entorno, cuando se trabaja por los sueños se consiguen. Y se los dice una persona que estudió en Patio Bonito, acá en la ciudad de Bogotá, que vivió toda su vida en el Tintal, que amo, valoro y reconozco mis raíces y que por eso siento la necesidad, a través de lo que hago, de crear una sociedad diferente, una sociedad que le apueste a la educación, al conocimiento, pero que sobre todo entienda la realidad de que cuando una lucha por sus sueños se cumple. De un colegio público en Patio Bonito y de una familia trabajadora y humilde de corazón, a la universidad a estudiar lenguas modernas y luego especializarse en arqueología clásica. Muchos pensarán que tiene que ver esto con su amor por la ciencia, y la verdad es que todo tiene que ver. Pues Faber no solo quería inspirar a otros con sus conocimientos y su curiosidad por lo científico, sino comunicarlo de la mejor manera. Soy profesional en lenguas modernas, experto universitario en arqueología clásica, ahorita estoy haciendo una maestría en tecnología de la educación. ¿Y por qué siento que tiene que ver con esto? Porque la ciencia necesita de la comunicación para que sea entendida por la gente. Si nosotros simplificamos la ciencia, si la libramos de tecnicismos, si la comunicamos a través de práctica, siento yo que va a ser algo mucho más popular, mucho más universal de lo que es hoy en día, ¿no? Por lo general la ciencia la visibilizamos como algo de lo que solamente pueden hablar expertos, y en cierta manera sí, hay temas de los que solamente expertos tienen esa capacidad o ese conocimiento, pero siento yo que todos tenemos la capacidad de hacernos preguntas y buscar respuestas, y en cierta manera todos somos científicos, todos tenemos esa capacidad de como te digo, de ir a la investigación, de ir a la hipótesis, de ir a la experimentación. Mientras que las noticias de Colombia a nivel mundial siempre han sido principalmente en torno a la guerra, la violencia, el narcotráfico y solo algunas positivas, Faber ha contribuido a cambiar esa narrativa. Hoy es reconocido por su contenido educativo que ha logrado impactar positivamente a millones de jóvenes. En su casa tiene un espacio íntimo y muy significativo, donde guarda cantidades de reconocimientos que le ha traído el apasionante mundo de la ciencia. Este espacio representa los resultados de todo ese trabajo que hemos hecho durante los últimos 8 años, en donde se puede evidenciar eso, ¿no? Que el trabajo en equipo realmente crea cosas increíbles, que también el querer ser mejor día a día lo lleva a uno a superarse, a cumplir sus sueños, sus metas, sus objetivos. Y es eso, acá vamos a encontrar los récords Guinness, los cuales hemos trabajado en equipo junto con la Universidad de Manizales, el más reciente, junto con profesores y docentes de la Universidad de Manizales, quienes también ya tienen su placa en su muro. El que logramos hace ya 5 años, cuando se logró consumar el video con más visitas de un globo meteorológico en Facebook hasta el momento. En su momento nos lo dieron por 84 millones de visitas, hoy en día tiene 97 millones de visitas ese video. Esta carta fue al espacio, tuvimos la oportunidad de ser uno de los participantes o el participante que más votos tuvo a la hora de elaborar una carta, la cual fue enviada a la Estación Espacial Internacional, y esta carta duró un año
más o menos expuesta al vacío en el módulo Kibo de la JAXA en la Estación Espacial Internacional. Literal duró un montón de... O sea, eso es una reliquia ahí, ¿no? Sí, claro, porque esto, imagínate, fue al espacio, estuvo en la Estación Espacial Internacional un año dando vueltas. De hecho, acá dice, duró 11 meses en el espacio y acá dice el tiempo que estuvo expuesta al vacío, que fueron 10 meses. Y ahí está, y fue una carta que le escribimos como un homenaje a la Tierra, ¿no? Ese espacio a ese lugar único realmente en el universo, porque vamos a ir a la Luna muy probablemente en 2027, iremos a Marte en 2030, pero siendo honestos jamás se van a parecer a un lugar tan mágico y tan único como es la Tierra, y de ahí la obligación de poder cuidar este lugar. El día de hoy vamos a hacer ¡un récord Guinness! Para lograrlo, hace un tiempo, con un equipo de amigos, pensamos en desplegar semillas muy alto sobre la Tierra. Sus experimentos, videos y reconocimientos han hecho que nuestro país esté en la mira internacional. En septiembre de 2020, con una caja de icopor, una cámara GoPro y la ayuda de su familia, lanzó un globo meteorológico a más de 30 kilómetros de altura. Lo que parecía un experimento casero se convirtió en historia. Por primera vez, un colombiano captaba la curvatura de la Tierra desde el espacio cercano. Mira que eso se da más exactamente en enero, febrero del año 2020. En ese momento me contactaron a través de mi página de Facebook y me hicieron una pregunta que realmente me dejó a mí muchas inquietudes, por más que ya sabía la respuesta. Alguien a través de la bandeja de mensajes me envió lo siguiente, me preguntaba, ¿la Tierra es redonda o es plana? Obviamente ya todos sabemos cuál es la forma de la Tierra, pero dije, hombre, ¿existirá alguna forma para poderle llevar esta respuesta al público y obviamente popularizarla más de lo que ya está? Porque la realidad, la Tierra es redonda. Investigué y después de darme cuenta, me pude dar cuenta de iniciativas que se habían hecho en otros lugares del mundo como Estados Unidos, Rusia, Japón, en donde habían lanzado globos sondas y habían podido tomar fotos de la Tierra. Literalmente ya se ve la Tierra y acá tenemos una demostración. Entonces dije, bueno, vamos a llevar esto a la realidad. Fue así que me puse a buscar los materiales y a buscar apoyo económico, golpeé puertas y solamente una empresa nos dio su apoyo, encárguelo, hay que mencionar, la verdad nos ayudó muchísimo. Y ellos me dijeron, bueno, nosotros le vamos a poner a usted los materiales, pero solo para un intento, no hay más. Solo tiene una oportunidad, un intento, si no funciona, pues mijo, lo siento, pero hasta ahí fue. Y funcionó. Hoy en día ese video cuenta con más de 94 millones de vistas y en él se observa, además de imágenes del planeta, una foto de Faber junto a su novia, hermano y una amiga que hicieron parte de este experimento. Además, la bandera de Colombia, definitivamente un orgullo para nuestro país. Esto es algo maravilloso, se alcanzó a ver en esta misión el Sol, la Luna, y siento yo que esto logró la repercusión que logró no por lo que estábamos haciendo como tal, porque esto es algo común, sino por cómo lo contamos. Y esa es la magia de saber contar la ciencia, de saber simplificarla, de saber hacerla accesible para todo el mundo y no para unos cuantos. Y por eso logró pues lo que logró, ¿no? El récord Guinness y todo lo que pasó. Su incansable búsqueda por explorar el espacio lo convirtió en el primer influencer colombiano seleccionado por la Fundación Space for Humanity, que patrocina vuelos espaciales para ofrecer a personas de todo el mundo la oportunidad de vivir una experiencia transformadora fuera de la Tierra. ¿Cómo fue esa experiencia? Una locura, una locura. Siento yo que cada ser humano, ojalá de mi país o del mundo, merece sentir eso, porque es muy raro. Al principio te da temor, te da nervios, pero cuando llega un momento en que tú simplemente te dejas llevar y te das cuenta de que estás flotando, ¿no? De que estás literalmente, flotando adentro de un avión que va cayendo en caída libre hacia la Tierra, y por eso es que se da esa sensación. Lo mismo pasa en la Estación Espacial Internacional, está en constante caída libre y por eso la gente flota allá.
Entonces es increíble. Como se ve en películas, ¿cierto? Sí, claro, de hecho nosotros, el agua, todo flotaba, nosotros flotábamos, todo lo que tiraban ahí flotaba, era algo increíble. Envidia a los astronautas de verdad de manera positiva, porque pues ellos están generando investigación y muchas cosas más afuera de la Tierra que con el tiempo se vuelven en tecnología y desarrollo aquí. Entonces dije, no, es algo increíble, maravilloso que espero y anhelo y deseo con el corazón algún día volver a vivir. En 2024 y 2025, Faber lideró otro experimento histórico. Lanzó miles de semillas a la estratosfera, una hazaña que no solo lo llevó a su segundo récord Guinness, sino que dejó un mensaje claro. La ciencia también puede sembrar futuro. Teníamos un objetivo y era lanzar semillas a gran altitud. Cuando nosotros hicimos la consulta, nos dimos cuenta de que no habían registros de que se hubieran lanzado semillas tan alto. Hice la búsqueda más profunda que pude y cuando dije, no, esto no ha pasado. ¿Por qué? Probablemente porque a nivel de la estratosfera las semillas tienen menos posibilidad de supervivencia. Pero nosotros dijimos, vamos a hacer algo diferente. Vamos a lanzar semillas dentro de cápsulas de arcilla, las cuales tienen nutrientes y otros elementos, los cuales pueden ayudar a que las semillas cuando caigan a tierra tengan al menos una posibilidad de crecer. Así lo hicimos. Pusimos aproximadamente 50 semillas en esa sonda. Pusimos 1000 semillas en 50 bombas de semilla que lanzamos a 35.175 metros. No sabemos cuánto vaya a durar, no sabemos a ciencia cierta cuántas semillas logren sobrevivir, pero que crezca si sea una florecita de esto, siento yo que contribuye de alguna u otra manera, de manera positiva a lo que es el medio ambiente, pero también manda un mensaje poderoso, ¿no? Siento yo que las bombas de semillas son las únicas bombas que deberían caer a la tierra y no las otras que realmente quitan la vida de la gente, ¿no? Entonces a eso le estamos apostando. Este año, un nuevo sueño apareció en su horizonte. La empresa Ceras lanzó una iniciativa global que busca democratizar el acceso al espacio. Este proceso es por fases eliminatorias y depende del apoyo de la gente. Al final, se elegirá un representante por cada región del mundo y Faber espera ser elegido por América Latina para convertirse en el primer colombiano en viajar al espacio. Por más que sea un viaje corto o un viaje largo, es un sueño por el que he trabajado y esperemos algún día se pueda cumplir. Ese es el paso final. Y ahorita está esa oportunidad en donde va a ser seleccionado o seleccionada una persona por continente para poder ir al espacio a bordo de la cápsula New Shepard de Blue Origin. Quiero luchar por eso, que estoy luchando en este momento por esa oportunidad. No es fácil, no es sencillo, hay gente supremamente inteligente, experta, talentosa participando conmigo y gente alrededor del mundo y más de nuestra región también. Entonces, bueno, quiero intentarlo, quiero lograrlo y voy a dar todo lo mejor de mí para que así sea. Si ustedes de pronto quieren apoyarme, les voy a dejar un enlace o un código QR por acá para que puedan ir y registrarse a mi nombre. Y bueno, ya con eso ustedes estarían apoyándome para poder cumplir ese sueño. Aún así, pueden entrar a todas mis redes sociales y cualquier contenido donde yo ponga el hashtag Ceraspace que me puedan apoyar, comentar, dar like, retuitear, compartir, independientemente de la red social que usted use. Faber se ha vuelto motivo de inspiración para niños y jóvenes que sueñan con ir al espacio y ser científicos. Para ellos, él es más que un creador de contenido. Es prueba de que la ciencia también puede ser emocionante, cercana y posible en Colombia. Me parece maravilloso. Los niños realmente valoran mucho lo que hacemos y es por ellos que en cierta manera hago este contenido.
quiero y tengo el deseo y el anhelo de crear una sociedad donde tengamos muchos más científicos, los cuales puedan ser parte de la solución a muchas de las problemáticas que hoy en día tenemos en el mundo, ¿no? Cambio climático, crisis energética, crisis alimentaria. ¿Cómo se resuelven los problemas del mundo? Con científicos. Y eso es lo que yo estoy intentando sembrar a través de todas estas iniciativas que nosotros hacemos acá en casa. Desde las calles del Tintal hasta rozar el cielo, Faber Burgos nos recuerda que en nuestro país hay talento, disciplina y sueños capaces de llegar hasta el infinito. Con 2 récord Guinness y un corazón lleno de ciencia, hoy quiere dar el salto más grande, ser el primer astronauta colombiano. Su viaje no es solo personal, es el reflejo de miles de jóvenes que sueñan con un futuro distinto y la prueba de que con educación, esfuerzo y el apoyo de la familia nada es imposible, porque cuando un colombiano mira al espacio, lleva con él la esperanza de todo un país y eso es lo que está haciendo Faber Burgos. Niños, yo les diría, estudien. Siento yo que esa es la única herramienta, por lo que he podido ver yo en las personas que he podido conocer, para poder lograr sus sueños, el estudio. Cuando llegue el momento, o incluso ya, pueden hacer cursos en línea, más adelante ya pueden hacer un pregrado, ya después un posgrado, ya después un diplomado, en fin. La idea es que se llenen de conocimiento, la idea es que le apuesten al aprendizaje para que consigan cumplir sus sueños. No hay otra herramienta, no hay un camino fácil. El camino real es aprender. Y hoy en día lo que tienen ustedes es muchas posibilidades. Faber nos deja una enseñanza poderosa, y es que en la vida no hay sueños pequeños ni grandes, solo la voluntad de luchar por ellos. Cuando se trabaja sin descanso, los sueños y metas terminan cumpliéndose con valentía y determinación. Faber hoy nos recuerda que los sueños no tienen fronteras, sino que con disciplina, pasión y fe en uno mismo, hasta el espacio puede estar al alcance de cualquier colombiano que se lo proponga. Y aquí terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario, con relatos que nos invitan a valorar la identidad en cada nombre, a creer en los sueños como los de Faber Burgos, que pueden llevarnos más allá del cielo y acompañar con respeto y esperanza a quienes trabajan por encontrar a sus familiares desaparecidos. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.